Seres de otro lugar vinieron a este planeta y empezaron a construir un reino o una civilización independiente en la Tierra. Así que eso aclara a los Anunnaki. No son solo una raza de personas, de exactamente solo un lugar. Estas personas vinieron de múltiples lugares. Y voy a hablar de esto en mi nueva serie de televisión que se estrenará muy pronto sobre los Anunnaki. Otra cosa es, bueno, ¿de dónde vinieron? Bueno, cuando investigas estos textos antiguos, tablillas, rollos de cilindros y papiros, empiezas a darte cuenta de que todos parecen provenir de una ubicación central en el cielo, y ese es el sistema estelar de las Pléyades. Me gustaría dar la bienvenida al programa al campeón reinante Billy Carson. Está bien, gracias por invitarme de nuevo. Lo agradezco, amigo. Por alguna razón, hermano, cada vez que tú y yo hablamos, al algoritmo de YouTube realmente le gusta porque hemos alcanzado como más de. Creo que ambas de nuestras conversaciones han superado el 1,5 millones y siguen aumentando. Escucha, cuando tienes algo que atrapa al algoritmo, eso significa que hasta el algoritmo quiere saber de qué estamos hablando. La IA está como, debo agregar esto a mi base de datos. Eso suena muy interesante. Sí, bueno, hemos cubierto muchas cosas en nuestras últimas conversaciones, pero en esta hombre realmente quería profundizar en algo en lo que nunca he entrado a fondo y es algo que me fascina tremendamente. Y hay tantas pruebas históricas de ello. Es el concepto de los Anunnaki, que si puedes explicar a la gente qué son los Anunnaki y luego explicar no solo de una cultura, sino cómo el concepto de los Anunnaki trasciende culturas alrededor del mundo, de tal manera que realmente no se puede ignorar. Hay algo ahí. ¿Qué es? No lo sé. Entonces, ¿puedes explicar qué son los Anunnaki a las personas que saben? Claro. Y me alegra que hagas esta pregunta porque mucha gente se confunde sobre quiénes son y qué son realmente los Anunnaki. Tienden a querer asignarles un género o raza específicos en muchos casos, pero no es Anunnaki. El término es un término, no es un nombre. El término Anunnaki es en realidad un término general para describir seres que no son de la Tierra, ¿verdad? Entonces, si tú y yo viajáramos a otro sistema solar, quizás incluso a Marte, y nos encontráramos con marcianos, y ellos preguntan, oigan, ¿de dónde son? No vamos a decir Miami, ¿verdad? Me llamo Billy Carson y soy un hombre de Miami, Florida. Ellos dirían, ¿quién? Vamos a decir simplemente terrícolas. Así que el término Anunnaki, según lo definieron los sumerios, es un término generalizado, aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Y ese término ha aparecido en muchos otros textos con diversas alteraciones, incluso en la Biblia. Dice que los llaman los Anak, y se refieren a estas personas como gigantes megalíticos. Dicen que esta gente era tan grande que nosotros parecíamos saltamontes a su vista. Eso está en la Biblia. En el antiguo Egipto los llamaban Ninitiru. Dicen que los dioses que vinieron del cielo a la tierra, misma terminología exacta, y convirtieron el barro en un reino. Ahora, cuando profundizas en de dónde venía esta gente, empiezas a revisar muchos textos diferentes y comienzas a darte cuenta, no es solo un grupo de personas que vino de un planeta. Parece ser un grupo de personas que vino de múltiples planetas, incluso de múltiples sistemas solares, según los textos antiguos, no según Billy Carson. Entonces profundizas en estos relatos, comienzas a examinar el Enuma Elish y las 7 tablillas de la creación de las historias sumerias, la epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Atrahasis y luego el mito de Adapa, que también es sumerio. Pero después pasas a algunos de los otros textos, como los textos indios, como el Mahabharata, los Vedas indios, el Bhagavad Gita, y al revisar estos otros textos, te das cuenta, vaya, las historias también están conectadas. Y lo que tienen en común todas estas diferentes narrativas, el libro egipcio de los muertos y las tribus indígenas de América del Norte, incluso su información histórica y la información histórica de los aborígenes, todos apuntan a lo mismo. Seres de otro lugar vinieron a este planeta y comenzaron a construir un reino o una civilización independiente en la Tierra. Así que eso aclara a los Anunnaki. No son solo una raza de personas de exactamente un solo lugar. Estas personas vinieron de múltiples lugares. Y voy a hablar de esto en mi nueva serie de televisión que se estrenará muy pronto sobre los Anunnaki. Otra cosa es, bueno, ¿de dónde vinieron?
Pues, cuando investigas estos textos antiguos, escrituras en tablillas, rollos de cilindros y papiros, empiezas a darte cuenta de que todos parecen venir de una ubicación central en el cielo, y ese es el sistema estelar de las Pléyades. De hecho, el 70% de los artefactos antiguos que existen, que se conectan con los antiguos egipcios, debería decir, la gente antigua de Kemet, realmente, los antiguos sumerios de Mesopotamia, la gente antigua que llegó y vivió a lo largo de Turquía y Siria y todos esos lugares, e incluso hasta en las partes de América y Sudamérica, que solían ser Mesoamérica. La mayoría tienen representaciones del sistema estelar Pléyade, grabadas directamente en la piedra, o en escrituras, textos o arte, o en cualquier cosa que haya quedado atrás. Y luego miras a los aborígenes, su historia oral transmitida durante miles de años. Hice un viaje de exploración en Australia hace como 5 años, 4 años. Lo documenté en línea. Ellos dicen que fueron sembrados en este planeta por los Pléyades. Y luego me mostraron jeroglíficos Pléyades, de los cuales tomé mucha documentación allá en la naturaleza durante la caminata, y estos glifos nunca han sido descifrados por nadie en la Tierra hasta la fecha. Y sabemos eso porque la pátina dentro de los glifos nos permite datar aproximadamente cuándo fueron tallados, resultando ser hace unos 5.000 años. Hay algo en esta historia sobre estos seres que vienen de otro lugar a este planeta, y todas estas culturas dicen que hubo una guerra galáctica antigua, hubo una guerra en una parte del cielo, muy por encima de lo que llaman los cielos. Y en esta área, que creo es las Pléyades, basado en evidencia circunstancial, había tantas guerras sucediendo. La gente se dispersó y dejó esa región del cielo y se fue a otros sistemas estelares como Orión, el Debrón, Sirio A, B y C, y varios otros sistemas estelares para crear lo que llamamos civilizaciones independientes. En términos modernos, la Tierra fue una de esas civilizaciones independientes, en mi opinión personal, donde estos Anunnaki, que en realidad eran solo seres avanzados, otra forma de Homo sapiens, justo como nosotros, nos parecemos a ellos y ellos se parecen a nosotros. Las únicas características distintivas eran que tenían cráneos más grandes, huesos más grandes, cuerpos más grandes, según los relatos de los textos antiguos. En realidad son un homínido multirracial y multiespecie, un homínido bípedo bilateral, que, en mi opinión, proviene originalmente de las Pléyades. Y debido a esa guerra que estalló allí, tenían algo llamado el arma Brahma Onda, que puede destruir a cualquier hombre en 3 mundos. Entonces hablamos de la estrella de la muerte, planetas explotando, lunas desintegrándose. Imagina si alguien destruyera Marte con escombros flotando en nuestro sistema solar. Querríamos salir de la Tierra porque en algún momento será golpeada por un gran fragmento. Ahora, imaginemos que algunos de nosotros tienen la capacidad o tecnología para subir a una nave, despegar y trasladarnos a otro lugar. En mi opinión, esto ocurrió en el pasado antiguo, creando diversas civilizaciones independientes, no solo en nuestro sistema solar, sino en muchos sistemas solares de la Vía Láctea. Entonces déjame preguntarte esto. Recién tuve a Matt Lacroix aquí, que es un buen amigo tuyo, y estábamos hablando de cómo nuestra línea de tiempo humana se ha desplazado, de esos 4.000 a 6.000 años que la corriente principal ha estado promoviendo desde prácticamente el siglo XIX. Y si quieres irte por la Biblia, 5.000 años y lo que sea que eso signifique. Pero ahora hay más pruebas arqueológicas de que nuestra línea de tiempo no es solo de 10.000 años o 12.000 años, que es lo que mucha gente está diciendo ahora debido al Drías reciente y la evidencia arqueológica que está surgiendo. Pero ahora incluso hay evidencias que empujan esa línea de tiempo aún más atrás, 20, 30, 40, incluso cientos de miles de años. ¿En qué momento llegaron los Anunnaki? ¿O siguen regresando cuando nosotros mismos nos destruimos? ¿O hay algo que de alguna manera reinicia nuestra civilización y ellos vuelven a entrar? ¿En qué momento al menos sabes que has aprendido? Excelente pregunta, una pregunta fenomenal. Así que hay 2 partes en esto también. Voy a ir un poco lento porque quiero que la gente realmente comprenda lo que estoy a punto de decirles. La primera parte es que cuando investigas el Enuma Elish, descubres la creación completa de este sistema solar de una manera que se explica es en realidad muy, muy científica, basada en la astrofísica. La astrofísica respaldará lo que está en el Enuma Elish porque hablan de campos gravitacionales, planetas y lunas siendo capturados por campos, colisiones entre planetas y lunas,
Y en uno de estos casos había un planeta llamado Tiamat. Teníamos a Mercurio, Venus y luego estaba Tiamat. No teníamos la Tierra ni Marte como tales. Marte era un satélite habitable de Tiamat. Orbitaba a Tiamat. Lo mismo nuestra luna actual. Antes orbitaba a Tiamat. Según textos antiguos, Tiamat tuvo una colisión importante durante la coalescencia, con campos gravitacionales interactuando y enormes planetas errantes surcando el sistema solar. Colisionaron. Dice que un satélite de Nibiru, que probablemente era una luna, colisionó con Tiamat. Tiamat, según el texto, era uno de los planetas más hermosos que existían. Se decía que era un planeta portador de agua con tierra y vida, y que cuando el sol brillaba sobre él, rivalizaba con la gloria del sol. Así de hermoso era. Ahora, piensa en esto por un segundo. Piensa en esa afirmación que acabo de hacer sobre un planeta que solía existir en nuestro sistema solar antes de que colisionara y se convirtiera en el cinturón de asteroides. ¿Quién en el mundo pudo haber dicho eso? Porque no lo tomaron desde la perspectiva de la Tierra, ya que la Tierra no existía en ese entonces. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y en este texto se habla de que un enorme fragmento se desprendió de esa colisión y esa explosión, llevándose el agua, llevándose la vida orgánica y todo lo demás consigo, y se reagrupó, como la Tierra moviéndose a la tercera posición desde el Sol, empujando gravitacionalmente a Venus hacia atrás, forzando a Mercurio a acercarse más al Sol para llegar a donde está ahora, y arrastrando consigo gravitacionalmente a Lamu o la Luna, que ahora está capturada por nosotros. Y así, Marte fue lanzado a una órbita elíptica muy extraña. Y cuando analizas la órbita de Marte a través de la astrofísica, descubres que, incluso ahora, los astrofísicos convencionales dicen que solía orbitar alrededor de algo más. No siempre fue un solo planeta basado en su ciclo orbital y su ángulo de órbita alrededor del Sol. Su órbita es rara, extraña, así que notaron que fue liberado y capturó su propia órbita. Otra prueba es el hecho de que un lado de Marte está completamente cargado, el otro lado es completamente liso. El lado que estaba frente a TMR en el momento de la colisión recibió la mayor parte del impacto y también descubrieron que el ecuador de Marte se desplazó 45 grados. El peso y la masa de la Tierra que la golpeó por la explosión de TMA la inclinó casi de lado y provocó una inundación global, de la cual hoy podemos ver evidencias al observar muchas de las imágenes del rover marciano. Así que esta es la primera parte. Así que la Tierra misma es un efecto secundario de una colisión que ocurrió hace millones de años, que trajo la Tierra, también la vida, e incluso algunos de estos artefactos antiguos que descubrimos a 400 y 500 millones de años de profundidad en estas minas. Echamos que esos no se crearon en la Tierra, fueron creados cuando la Tierra era parte de Tiamat. Así que esa es la primera parte. Ahora cambiamos y preguntamos, bueno, ¿cuándo llegaron aquí? Entonces, mientras sigues escarbando en estos textos, descubres que hace aproximadamente 450,000 años aterrizaron en este planeta. Ahora, este planeta se había recuperado, se había sanado, había sido próspero, había vida floreciente por todo el planeta. En el momento en que llegaron, y un homínido existente, que habrían sido nuestros primos. Ahora, de acuerdo con otras historias verbales transmitidas, como por ejemplo los aborígenes y las tribus indígenas de Norteamérica, dicen que fuimos sembrados. Entonces, después de que el planeta se recompone, alguien, de algún lugar, nos trajo y nos colocó aquí. Esto es lo que se ha dicho y dejado atrás. Y así llegaron aquí. Pero llegaron en un momento en que estábamos en un estado de caída. En otras palabras, parece que habíamos alcanzado un nivel decente de civilización. Y en algún punto, ese ciclo se impuso. Nos colapsamos de nuevo. Los Anunnaki tropezaron accidentalmente con este planeta en un momento en que habíamos regresado a la edad de piedra debido a un desastre geológico, potencialmente, y así, hace aproximadamente 450,000 años, llegaron aquí, pero comenzaron a crear una civilización aparte, sin usar seres humanos, o no éramos seres humanos en ese momento, o lo que sea, éramos nuestros primos, sin utilizar a ese homínido existente como esclavo o trabajador en absoluto, ni siquiera interactuando con ellos. Esto no sucede hasta aproximadamente hace 200,000 años en la épica de Atrahasis, donde la historia retoma que los Aik, que eran la clase trabajadora Anunnaki, se cansaron de laborar en Marte y en la Tierra, haciendo mucho del trabajo, casi como si fueran esclavizados, y decidieron unirse y hacer un golpe de estado contra los dioses de la Tierra, que habrían sido Anu, Enki y Enlil. Y así rodearon su campus en África, en Sudáfrica, de hecho, en un lugar llamado el Calendario de Adán,
que se ha descubierto que es una de las minas de oro más antiguas de la Tierra, que data de cuando, hace 200.000 años. Entonces van al calendario de Adán, van a este complejo en el que están, en el que viven, lo rodean y se preparan para ir a la guerra contra ellos. Y entonces, Enki tiene una idea para intentar detener esta guerra. Dice, escuchen, tengo una idea. Hay un ser existente en este planeta. Podemos añadirle nuestra esencia y hacer que haga el trabajo por nosotros. En otra tablilla se habla de que incluso debatieron sobre la creación de seres, es decir, hacer personas, cyborgs o robots o lo que sea. Pero en otra conversación, de la cual falta un pedazo de la piedra, continúa diciendo, más o menos, que esto ya lo intentaron en su planeta natal y fue prohibido porque era como si entonces pudieran tomar el control. Podrían superarnos en número y tomar el control. No tendríamos dominio sobre ellos. Así que probablemente se enfrentaron a una situación con la IA hace mucho tiempo. Entonces decidieron tomarnos, modificar genéticamente, desconectar parte de nuestro ADN, convertirlo en, por así decirlo, ADN basura, reducir nuestras glándulas pineales, realizar algunas modificaciones genéticas y jugar con el gen de la adoración que sabemos a ciencia cierta que ha sido añadido al genoma, y así sucesivamente, empalmar el gen número 2, poner tapas de telómeros y hacernos los seres trabajadores para ellos. Se llegó a un acuerdo y eso fue exactamente lo que hicieron. Así empezaron a usarnos para hacer el trabajo por ellos. En esta situación en particular, evitó la guerra en ese momento, pero esta ocurrió de todos modos, muchos miles de años después. Comenzamos a ser una raza esclava. Todo el planeta de los Homo sapiens se convirtió en esclavo de los seres Anunnaki. Trabajamos pensando que era para los dioses. Se hicieron pasar por dioses y así hicimos el trabajo como esclavos sin siquiera saber que realmente éramos esclavos, lo cual es bastante interesante. Y así fue como nos manipularon. Con el tiempo construyeron una civilización de muy alto nivel y la evidencia de esta civilización se llama la civilización Atlante. La Atlántida no era solo una ciudad anular en medio del océano Atlántico. Esa era solo una de las muchas capitales que existían alrededor de todo el planeta. Cada persona en la Tierra en este momento está parada y sentada directamente encima de la Atlántida. Crearon una civilización global en este planeta llamada Atlántida. Y lo sabemos porque tenemos registros como las tablillas Esmeralda de Thoth, donde él dice, soy un hijo de la Atlántida. Sabemos que su padre fue Enki, y así, esta civilización que construyeron era de alta tecnología. Y después de una gran catástrofe que ocurrió, y creó un gran diluvio, destruyó muchas de las estructuras y cosas, pero después de algún tiempo comenzaron a reconstruir la civilización de nuevo. Pero esta vez la trasladaron de ser el centro en Irak, que es Mesopotamia, y la movieron a la antigua Kemet, que hoy conocemos como Egipto. Entonces, ¿por qué es que los sumerios están tan relacionados con los Anunnaki? ¿O estoy equivocado al decir eso? Porque gran parte de la información sobre los Anunnaki proviene de antiguos textos sumerios. ¿Es eso correcto? ¿Es eso cierto? ¿Es eso justo? Es justo, sí, verás, se les llamaba con diferentes nombres alrededor del planeta. Entonces, en la época del auge de la civilización sumeria, que surgió de la nada en un abrir y cerrar de ojos, no debería haber ocurrido. Tuvieron ayuda. Escribieron muchas tablillas, decenas de miles de tablillas tienen evidencia de que estas personas estuvieron aquí. No solo la evidencia, escrita en tablillas con escritura cuneiforme, sino también rollos cilíndricos que se dejaron atrás, representando realmente a estos seres y cómo lucían en realidad. Incluso sistemas estelares, cartas celestes y rutas para llegar a sistemas estelares específicos fueron dejados atrás. Así que estos están en museos reales como el Museo Británico y el Museo Ashmolean. La evidencia de que estuvieron aquí, incluso sus longevidades, la evidencia de su presencia en la lista de reyes del Museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra, dictando los años de reinado de algunos de estos reyes, 28.800 años, 14.600 años, y todos estos números increíbles, y cómo gobernaron sobre nosotros, también el auge y caída de incluso sus civilizaciones o sus reinados. Y luego, después del diluvio, dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a tener un enlace entre nosotros y los humanos. Así que crearemos reyes o faraones, o como sea que los llamen en esas regiones en particular. Y en el caso del antiguo Kemet, por ejemplo, crearían un rey, que mucho más tarde se llamaría faraón. Esa persona tendría que ser mitad humana, mitad Anunnaki, y esa sería la línea de sangre que haría de enlace con ellos, comunicándose con las masas. Y así fue el siguiente camino que tomaron. Ahora, en Egipto, los llaman los Netiru. Así los llaman en el antiguo Kemet. Ese nombre fue el que prevaleció. Los Neters también se convirtieron en una versión un poco distinta, más nueva, aún antigua, pero más reciente que los Neters. Y los Neters se representan como todos los dioses egipcios antiguos
personas que supuestamente, según ellos, no son de este mundo. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez. Incluso Yeshua, también conocido como Jesús, no soy de la tierra. Lo dice en la Biblia muchas veces. Donde quiera que mires, siempre son personas que no son de aquí, pero la evidencia de que estuvieron aquí queda por todas partes, porque cuando ves las tablillas esmeralda, a Tot, su padre le dice que vaya a la tierra de Chem y reconstruya la civilización. Es decir, sabían que estaba a un alto nivel porque dijeron que iban a reconstruirla. Una vez que reconstruyeron la tierra de Chem, les dijo a su equipo que fue allí con él, dijo, ahora esparzanse por el mundo y dupliquen lo que hicimos aquí. Entonces fueron a cada continente importante y duplicaron y reconstruyeron la civilización por todo el globo, utilizando el mismo plano, la misma tecnología, la misma educación, el mismo sistema de enseñanza a la gente. Y recorrieron el planeta y duplicaron lo que hicieron allí. Por eso, no importa a dónde vayas en el planeta, verás las mismas técnicas de construcción. Perú, China, Rusia, Egipto. No importa a dónde vayas, verás estos mismos bloques megalíticos construidos de la misma manera, con técnica de ensamblaje. Camboya, de donde acabo de venir, encontrarás pirámides en cada rincón del planeta. ¿Por qué? Porque tenían un solo plano, un solo arquitecto maestro. Lo único que encontrarás ligeramente diferente es el motivo o el diseño artístico. Pero en general, encontrarás exactamente lo mismo sin importar a dónde vayas en el planeta, porque estas personas afectaron, interactuaron y comprometieron a seres humanos en todo el mundo y los pusieron a trabajar alrededor del globo para construir, en este caso, para reconstruir su civilización. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo porque las tablillas esmeralda tienen aproximadamente de 36 a 38 mil años. Y luego Tot gobernó sobre la tierra de Chem, según los antiguos egipcios, por 16 mil años él solo, un hombre. Así que sabemos eso, hombre. Esta historia se remonta mucho más atrás de 5, 6, 7 mil años. Estamos hablando de cientos de miles de años. Si buscas evidencia genética, solo observa al Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Hace unos 200.000 años, según los genetistas, fuimos genéticamente modificados. El cromosoma 2 fue extraído, fusionado y se colocaron tapas de telómeros en cada extremo. Esto es un hecho que redujo nuestra esperanza de vida a unos 120 años máximo, descubierto por científicos de la Universidad de Harvard. Las antiguas tablillas sumerias también hacen referencia a este cambio que ocurrió hace aproximadamente 200.000 años, lo cual se alinea con la información de la genética actual. Es casi imposible no percatarse de esta notable coincidencia. Entonces, Billy, a lo largo de la historia hemos visto que, especialmente como en la parte trasera de una jita, muchos de estos dioses a los que adoraban y de los que hablaban tenían piel de distintos colores. Los cráneos alargados hallados en diversas partes del mundo son como pistas de los Anunnaki, innegables. Existen otros dioses históricos o antiguos comparables a los Anunnaki, los gigantes de piel azul. En el Bhagavad Gita son evidentes, estableciendo una conexión directa, pero hay otras figuras históricas o antiguas con las que podamos relacionarlos. Sí, definitivamente. Sus nombres han cambiado con el tiempo, a lo largo de las eras. Los nombres siguen cambiando, pero muchas veces son las mismas personas y diste en el clavo algo. Me alegra que hayas mencionado esto. Entonces, algunos de los dioses de los textos indios son azules, no porque dijeran que era una metáfora o que era coincidencia. Eran personas azules. Su piel tenía un matiz azulado o un tinte azul. Estos individuos eran parte del pueblo Anunnaki, lo que muestra que no era solo una raza específica. Algunos tenían piel oscura o eran negros, ¿cierto? Incluso los llamaban de cara negra en tablillas sumerias. Algunos eran Anunnaki con rasgos africanos, a pesar de su piel clara, cabello rubio y ojos azules. Es como si fueran mulatos o albinos, ¿no? Quizás de ahí viene ese gen, quién sabe. Y luego tenías a personas que también se parecían a los caucásicos y que eran gigantes con cabello rojo, ¿verdad? Así que ves estas historias y luego tenías, por supuesto, al hombre rojo, que proviene de las leyendas indígenas de los Lakota, los Hopi y todas esas otras tribus de las Américas, estos gigantes.
Y no importa a dónde vayas, encuentras la misma historia, encuentras un tipo particular de ser gobernando sobre personas que de alguna manera se les parecen. Esto es interesante. Empecé a investigar esto y me pregunté, ¿podría la raza ser el resultado de un gen particular de las personas que gobernaron una región sobre nosotros en el planeta? Y esto es lo que descubrí. Científicos, genetistas descubrieron que hay una variación del 2% en los genes entre las razas. En otras palabras, lo que hace que yo tenga piel oscura con más melanina, que tú con piel más clara y menos melanina, no es por ancestros en el desierto del Sahara, trabajando bajo el sol todo el día, y eso es lo que enseñan en la escuela. La razón de mi piel así es genética, al igual que la tuya. Tú estás genéticamente marcado como los pueblos indígenas de todos los continentes. Estamos genéticamente marcados. ¿Por qué? La persona que nos gobernaba nos marcó, igual que se marca una vaca. Esa es la vaca del granjero Jim. No tocar. ¿Ves la marca ahí? Pues bien, cuando esta gente se dispersó por el planeta para gobernar diferentes regiones, marcaron genéticamente a las personas a las que gobernaban para que se parecieran a ellos. Por lo tanto, los asiáticos, caucásicos, africanos, pueblos indígenas de piel roja de América y aborígenes se ven diferentes, pero todos son Homo sapiens debido a una marca genética. Se ha mencionado que una variación del 2% tomaría millones de años en una evolución natural. Sin embargo, ocurrió en tan solo 200.000 años. Esto nos sugiere una mutación artificial intencional para crear razas específicas que se asemejen a nosotros, como si fuéramos hechos a su imagen y semejanza. Eso suena conocido, señor. Eso suena familiar. Has mencionado esa palabra varias veces en esta charla. Era algo que quería discutir contigo, gigantes. Esta noción de criaturas más grandes que nosotros, según nuestra medida. Un hombre de gran estatura, Shaq, mide como 2 metros 18, 2 metros 20, algo así. Eso está en el extremo superior del espectro. Creo que hay alguien más grande que él, pero en términos generales que siguen viviendo. Eso es lo más alto, en estatura, en general. Pero también en los textos antiguos se habla de gigantes que medían el doble, el triple de ese tamaño. Y como mencionaste antes, los Anunnaki podrían haber sido mucho más grandes que nosotros. Durante la mayor parte de la historia, eso se considera más mito, mitología, y no lo toman en serio porque no pueden verlo a través de ninguna otra perspectiva más que la que tienen desde su punto de vista. Entonces, ¿de qué hablan las antiguas escrituras y los textos antiguos hablan de gigantes? ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿De dónde provienen? ¿Qué representan? Bueno, al revisar el texto es bastante evidente que hubo personas aquí que eran enormes en algún momento. Con el tiempo, a medida que estas personas se reproducían, su descendencia se volvía más y más baja, más y más pequeña. Justo como, por ejemplo, antes de responder completamente a la pregunta, tú y yo viajamos a Marte. Yo mido 1,93 m. No estoy seguro de tu estatura. Si viajáramos a Marte y nos quedáramos allí por un tiempo, primero que nada, al aterrizar en Marte, seríamos superhumanos. Podría levantar una roca y lanzarla. Tú podrías levantar una roca y arrojarla al otro lado de la habitación. Podríamos saltar y encestar en un aro de baloncesto de 6 metros, ¿verdad? Claro, porque estamos bajo la gravedad de la Tierra. Nacimos en la gravedad terrestre. Y ahora vamos a un planeta con menos gravedad que la Tierra. Ahora, digamos que llegamos allí y hemos creado la primera generación de marcianos. La primera generación será casi tan fuerte como nosotros, pero no del todo porque su periodo de gestación de 9 meses transcurrió bajo la gravedad de Marte. Y aún así, tienen el ADN, tienen los genes, pero debido a la gravedad, va a afectar las fibras musculares. Las fibras musculares se volverán menos compactas y más alargadas. Y luego, para la segunda generación y después la tercera, esas personas serán extremadamente débiles y completamente acostumbradas a la gravedad marciana, quizás incluso muy pequeñas. Si los trajeras a la Tierra, probablemente serían aplastados por la gravedad terrestre sin algún tipo de armazón exterior de acero. Está bien, ahora piensa en estos seres Anunnaki que vinieron de planetas mucho más grandes, en algunos casos,
Planetas que, según los textos, son de 4 a 5 veces, incluso 6 veces más grandes que la Tierra. Así que reflexiona por un momento. 4 a 5, tal vez incluso 6 veces más grande que la Tierra. Para respaldarlo, los astrofísicos han hipotetizado, basados en el movimiento de los planetas, en nuestro sistema solar, en los lugares en que están, y cosas que han sucedido como Urano inclinado de lado, que un planeta fue arrojado gravitacionalmente a través de nuestro sistema solar hace millones de años, quizás, que era de 4 a 6 veces el tamaño de la Tierra, más grande que la Tierra. Entonces, vienes de un planeta quizás tan grande. Tiamat también era aproximadamente de ese tamaño, y ahora llegas a la Tierra, eres un superhumano, eres enorme, más fuerte. Levantar piedras gigantes y bloques, derribar árboles y todo lo demás es pan comido porque para ti esto no pesa nada, es física básica, estándar, ni siquiera es magia. Y luego hay relatos de personas que los vieron, seres humanos, nuestros armonides, nuestros primos, que los presenciaron diciendo, oye, estas personas estuvieron aquí, eran matemáticas, éramos saltamontes a la vista de ellos, medían 10 codos y todas estas terminologías locas se usaban para describir la altura y el tamaño de estos seres masivos en las paredes. A lo largo de Egipto puedes ver jeroglíficos de algunas de estas personas, gigantes, y luego puedes ver a los seres humanos trabajando y sirviéndoles a la altura de la rodilla. En algunos casos, en Sumeria puedes saber, bueno, ahora en el actual Irak hemos encontrado muchas de las tablillas y escrituras y también los cilindros que muestran a estas personas siendo tan grandes que la mayoría de los humanos les llegaban a la rodilla o apenas hasta la cintura. Y con el tiempo, a medida que te acercas a la nueva, la era moderna o lo que llamarías la época dinástica, por ejemplo, en Egipto y demás, ves que la gente, estos dioses, se vuelven más y más pequeños hasta que están casi normalizados. ¿Por qué? Porque a medida que avanzan las generaciones y la línea de sangre avanza, basado en la gravedad de la Tierra, basado en saber los niveles de oxígeno, la luz solar, los niveles de monóxido de carbono y también, de alguna manera, se dieron a sí mismos la capacidad de aparearse con nosotros y crear descendencia. Y así ahora también están obteniendo algo de esa genética. Así que esa combinación o esa mezcla comenzó a crear personas cada vez más pequeñas con el tiempo, hasta llegar al punto en que era casi indistinguible de una persona normal. Inicialmente tenían estos cráneos enormes y alargados, mandíbulas gigantes, que se han descubierto en todo el mundo, como los cráneos de Paracas. Algunos de ellos solo tienen una placa parietal. Los seres humanos tienen 2 placas parietales. No puedes justificar la falta de una placa parietal, está bien, cosas así. Las descripciones de ellos en todo el mundo variaban, pero mucho de ello pasó a la mitología, entre comillas. Pero en realidad creo firmemente que eran seres colosales que existieron, que había 2 tipos de gigantes. Un tipo de gigante fue aquel que llegó aquí en el panteón original de dioses, el panteón sumerio mucho antes de que existiera el panteón griego. Ahora sus nombres han cambiado a lo largo de las eras y del tiempo, así que ves a Enki, de repente, él tiene todos estos nombres diferentes. Es Tot en el antiguo Egipto, pero también es conocido como Tehuti y Yehuti en África y otras partes de África. Se le conoce como Mercurio. En Grecia también es Odín, y de repente es Quetzalcóatl. En Mesoamérica es Kukulcán, Señor Pacal y todos estos otros nombres, Viracocha. Así que sus nombres cambiaron a lo largo de las épocas, dependiendo de qué región del planeta influenciaban. Pero siempre se remonta a la misma persona exacta. Pero de nuevo, comenzando enormes y con el tiempo, a través de las generaciones, su tamaño corporal cambió. El segundo tipo de gigantes eran estos Nefilim. De ellos se habla en el Antiguo Testamento de la Biblia y también en la Torá. Estos eran algunos de estos seres Anunnaki o gente de la Atlántida apareándose con humanos y su descendencia. Algunos de ellos eran gigantes, gigantes realmente grandes, de nuevo, pero esa es la evidencia de todo esto. Creando una raza de personas basada en 2 tipos distintos de genética y 2 diferentes atmósferas físicas, inicialmente de la persona que es la anfitriona del esperma y el óvulo, y de repente se unen y ahora crean a esta persona, inicialmente un gigante. En algunos casos, estos apareamientos no salieron tan bien. Algunos de estos gigantes estaban deformes, tenían un solo ojo, caminaban cojeando. Simplemente gigantes anormales. Así que tenías 2 tipos distintos de gigantes. Tenías lo que llaman los héroes de antaño o los sabios. Y luego tenías a estos gigantes Nefilim también. Algunos eran muy inteligentes con la sabiduría de sus padres atlantes, les transmitían esa sabiduría como la de la construcción y demás y el secreto del conocimiento. Pero algunos estaban deformados. Entonces, para simplificar todo esto, lo que estás diciendo en cuanto a la dilución de la
genética de los gigantes a través del apareamiento. Sería como si Superman llegara aquí a la Tierra y porque tenemos un sol amarillo, ahora puede volar, pero en Krypton. Y volar tiene super fuerza y le salen láseres de los ojos y todo eso, pero en Krypton es solo un tipo normal. Sí, podría ser intimidado por cualquier otro, pero aquí es un dios. Y si pasaran generaciones, si él y Lois Lane tuvieran un hijo, pues ese niño definitivamente tendría algo de la onda de Superman, sin duda, pero también tendría la genética de su madre. Entonces, sería una versión diluida de su padre genéticamente. Y luego ese niño crece, y como no hay otro, Dios con quien aparearse se une con otro humano, y de nuevo se diluye hasta el punto en que quizás 3, 4, 5 generaciones después tenga un poco de fuerza sobrehumana. Tal vez podría saltar muy alto en lugar de volar. Hay algunas pequeñas cosas y conforme pasan las generaciones casi se va borrando, tan diluido que es algo tan sutil que ni siquiera tiene sentido. Exactamente. Ocasionalmente, te topas con alguien que posee un vestigio genético que le permite correr a gran velocidad o tener una vista excepcional. Sin embargo, no resalta como un superdotado, sino simplemente como alguien con una habilidad especial. Ahora, Peisky, cuando decías que los diferentes Anunnaki recorrieron el mundo y por eso vemos pirámides, porque esa siempre fue una duda que tuve, porque hay pirámides en Egipto. Tenemos pirámides en Mesoamérica, tenemos pirámides en Japón, tenemos pirámides en China, tenemos pirámides por todos lados. Estas culturas no deberían haberse comunicado, específicamente las de Mesoamérica. Es decir, no hay manera física. Incluso si intentaran cruzar desde Rusia, estaba ese oso de cara corta que no dejaba que nadie apareciera por unos miles de años. Esa es una razón por la que nunca cruzamos. Siempre me lo he preguntado. Entonces, es por eso que, digamos, en Mesoamérica hay pirámides, pero no son pirámides egipcias, y en Camboya hay pirámides, pero tampoco son egipcias. En Japón y en China y en todos lados son un poco distintas si las comparamos con la, digamos, pirámide perfecta. Si consideramos que la Gran Pirámide era una pirámide perfecta, en Mesoamérica no eran así, pero aún así tremendamente impresionantes de ver. ¿Es cierto? Oh, definitivamente no. Mira, no solo compartieron este conocimiento y este plano, sino que lo difundieron por todo el planeta. La evidencia está, por ejemplo, en Giza, en Egipto, ¿verdad? Tienes las tres principales pirámides que todos conocen. Están alineadas con el sistema estelar de Orión, no ahora, pero en un periodo procesional específico, se alinean con Orión. Pero al observar las tres pirámides de Teotihuacán en México, antiguamente Mesoamérica, también se aprecia su alineación con el sistema estelar de Orión en una procesión particular. Además, existe evidencia de su conexión. La base de la Gran Pirámide de Giza y la del Sol en Teotihuacán son idénticas. La altura de ambas pirámides se divide exactamente por 50%, lo que hace que la pirámide de Akon de segundo nivel sea el 50% de la altura de la Gran Pirámide de Giza. Y entonces decimos, un momento, ¿qué está pasando? Ambas están construidas sobre acuíferos, aunque el de Giza ahora está seco porque el Nilo se ha secado y desviado de su curso. Pero estaba ahí, y sabemos que el acuífero estaba ahí, porque los tubos del acuífero todavía están debajo de la Gran Pirámide. De hecho, he estado dentro de ellos. Y luego ves la pirámide de Teotihuacán construida sobre un acuífero. Probablemente ambas tenían el mismo propósito. Al menos un propósito era similar, la generación de energía, específicamente energía inalámbrica. Al observar las pirámides en China, se descubre que tres famosas pirámides se alinean con Orión y están ubicadas exactamente sobre un acuífero. ¿Cómo es posible esta coincidencia? Al revisar el mapa geológico del campo magnético de la Tierra del USGS GOV, se revela que alrededor de estas pirámides en el planeta surge un campo magnético gigantesco. ¿Cómo se explica esta coincidencia? En América, con suficientes pruebas circunstanciales, podrías encarcelar a alguien. Solo necesitas pruebas circunstanciales. Así que estamos diciendo que hay suficientes pruebas circunstanciales para demostrar el caso, que estos tres sitios de pirámides, solo esos tres, hay muchos más que podrían mencionarse que están vinculados por un mismo plano, por un mismo nivel de conocimiento, por un mismo entendimiento, y construidos en diferentes partes del mundo
que no deberían poder comunicarse, contactarse. Y no usaron huesos de polo y cinceles de cobre para construirlos, como dice la corriente principal. Los tres sitios de esas pirámides están construidos de maneras muy distintas, pero la técnica y el entendimiento de cómo lograr lo que se propusieron y la alineación con las estrellas es la misma. Bueno, cuando estuve en Chichen Itza, sí vi algunos huesos de pollo, solo lo menciono, vi algunos. No estoy seguro si fueron construidos con ellos, pero sí vi algunos huesos de pollo. Estamos hablando de esto desde un punto de vista intelectual, pero cuando estás de pie frente a estas estructuras y no solo ves la perfección en su diseño, sino que siempre lo digo porque todavía me parece una locura. Lo del aplauso en Chichen Itza, cuando aplaudes y el sonido rebota hacia ti. La cantidad de ingeniería que se requiere para hacer algo así en el mundo actual sería difícil y se usarían computadoras e ingenieros de muy alto nivel para recrear algo así. En piedra, nada menos. Sería muy difícil. Mira, lo que la gente no tiene que considerar es esto. Antes de enfrentarte a un desafío así, debes tener el conocimiento previo de que va a funcionar, porque no puedes, especialmente en esa época, desviar los recursos para construir algo que se supone que tenga todas estas características como el sol descendiendo, la serpiente en el solsticio particular del año para hacer el calendario y para tener este sonido reverberante que suene como este pájaro en particular para atrapar un pájaro quetzal que se ha ido y rebote y se refleje en ti. Todo esto tiene que ser conocimiento previo. El plano tiene que haber sido ya probado, ya tiene que haberse hecho antes en otro lugar, o al menos probado en un programa de diseño asistido por computadora, un programa CAD, antes de decir, está bien, vamos a desviar recursos interminables para hacer esto. Ahora, otra cosa que es interesante, cuando acabamos de regresar de Camboya, llevamos a estas personas en un gran tour por Camboya, un tour que les cambió la vida. El foso alrededor de Angkor Wat, el complejo de templos más grande del mundo, ¿vale? Y los antiguos de allí, o la gente que ha transmitido la historia oral a los indígenas de la tierra, dicen que ese templo se construyó en un día y una noche, que fue vertido en su lugar, y cuando lo ves, parece como si realmente hubiera sido roca vertida. Pero lo interesante es el foso, que ahora está seco, pero aún está ahí. No, lo siento, el foso. Ahora, ese foso está lleno de agua. Todavía tiene un embalse. Perdón, el otro estaba seco, pero este está lleno de embalse. Pero si consideras la cantidad de tierra que se tuvo que remover para crear ese foso, fue más de 5.325 metros cúbicos. Se retiraron 188.000 pies cúbicos de tierra, casi al número exacto. No me cites textualmente, pero si lo buscas, será muy parecido. Pero lo que quiero decir es que la Gran Pirámide tenía como 98.000. De repente dices, espera un momento, se removió más masa de este foso solo. Más masa que la Gran Pirámide, para hacer esto y convertirlo en un embalse que se conecta con los campos de arroz, para crear riego, para capturar el agua de la montaña en el ángulo correcto y saber cómo crear un embalse que se mantendrá por sí mismo y también proteger el templo. Así que estamos hablando de un sistema aquí, de nuevo conocimiento previo. No mueves más masa que la pirámide para crear algo que esperas funcione. Tienes que conocer el cálculo. Cuando estás creando este tipo de sistema de embalses, tienes que entender cómo desviar el agua, cómo establecer y crear riego y todas esas cosas antes de gastar los recursos moviendo más masa que la Gran Pirámide. Las evidencias están por todas partes y por alguna razón simplemente no queremos verlas. Y eso también requiere un montón de huesos de pollo, manifestar un montón de huesos de pollo para mover eso. Nunca había escuchado el término huesos de pollo. Es simplemente genial. Voy a usarlo constantemente de ahora en adelante porque es hilarante y también ilustra lo ridículo que es. Herramientas de cobre no podrían hacerlo. Sí, se doblan y no en la misma. Precisión exacta de lo que está sucediendo. Así que permíteme preguntarte esto, amigo mío. Estamos hablando de los Anunnaki y parece una historia bastante mágica y suena a una idea muy elaborada. Y si lo crees o no es irrelevante, pero mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las implicaciones espirituales de estos seres que descienden
de otras galaxias y cosas por el estilo. ¿Cuál es la implicación para el alma con la reencarnación en nuestro viaje aquí como un alma? En este espacio tridimensional, ¿cuáles son esas implicaciones? Las implicaciones son enormes. Descubrimos a través de las antiguas tablillas y textos que todo el sistema religioso proviene de estos pueblos atlantes, estos Anunnaki. Establecieron este sistema religioso porque es una de las formas perfectas de controlar a las masas. Es una operación psicológica que tiene el poder de controlar a las masas, controlar ingresos y controlar el trabajo, todo al mismo tiempo. Es realmente ingenioso y cuando analizas y observas la información genética de genetistas modernos que dicen que hay un gen de adoración insertado en el genoma humano y que puede activarse o desactivarse. Y cuando está activo, una persona busca adorar algo fuera de sí misma, pero al desactivarse, se enfoca hacia su interior. Entonces, ¿qué implica esto? Significa que nos han engañado con la religión. Básicamente lo utilizan para controlarnos, para generar ingresos, dinero, sacrificios que era su alimento. Es como si fueran de compras al supermercado haciéndonos llevar los corderos sacrificados y las verduras frescas hasta ellos. Y luego, sin mencionar lo que ha hecho por la era actual. Si una persona realmente puede comprender lo que ha sucedido o lo que ocurrió y darse cuenta de que el texto que han estado leyendo, en el que basan su eternidad, no es exactamente lo que creen que es, y que el origen y las raíces de eso conducen a algo un poco más oscuro y siniestro, podrían despertar a la realidad de que ellos mismos necesitan estar en control de su propio destino y dejar de poner su fe en fuentes externas y comenzar a creer en sí mismos, comenzar a perdonarse y empezar a ver al Dios que ya está dentro de ellos. Porque el mismo Dios infinito que hizo todo este universo y quizás este multiverso está dentro de cada átomo de su cuerpo y que ellos mismos ya son divinos y ya son eternos. Los átomos que componen su cuerpo han estado aquí por miles de millones de años y la energía espiritual que habita el cuerpo en sí misma es multidimensional y eterna y que no necesitamos de nadie externo, ni persona, ni ser, ni fuente, ni Dios, ni nada en lo que creamos, para justificar el poder que ya llevamos dentro. El secreto es emprender un viaje al espacio interior y descubrir quiénes somos realmente, de qué somos capaces y cuánto poder tenemos ya dentro de nosotros. Y eso cambiará el resultado exterior a nuestro alrededor. Manifestaremos una realidad completamente nueva. Podemos crear el cielo en la tierra, que creo es la misión última. El experimento de este universo es, y sí creo que es un experimento, ver cuánto tiempo tomará para que cada civilización que surja a lo largo del universo entero convierta el infierno en cielo, que tome donde sea que estén en cualquier planeta y atraviesen el período tumultuoso, los tiempos oscuros, y se levanten en busca de la luz de la que hablan en las tablillas de Tot. ¿Cuánto tiempo le tomará a esta civilización levantarse? ¿Cuántos se destruirán a sí mismos antes de tener la oportunidad de hacerlo? ¿Cuántas personas reencarnarán, volverán y aprenderán de tiempos pasados para intentar hacerlo mejor? Así que creo que es un gran experimento y una forma en que el universo intenta experimentar y conocerse a sí mismo y obtener. El universo anhela descubrirse a sí mismo y crecer verdaderamente, experimentando a través de una multitud de entidades en todo su vasto ser. Por lo tanto, vive de manera subjetiva para adquirir información y sabiduría, buscando alcanzar la perfección dentro de su propio ser cósmico. Y si alguien alguna vez ha cuestionado lo que acabas de decir, solo tiene que visitar el Vaticano. Y entonces, de acuerdo, esto tiene sentido. El oro está en las paredes, en todas. De acuerdo. Porque de eso se trataba Jesús. Es fascinante verlo. Y a lo largo de la historia, las religiones, entre comillas, se trataban del control. Realmente era sobre el control. Luego están estas ideas filosóficas, el confucianismo, el budismo hasta cierto punto, el hinduismo hasta cierto punto que te decían eran casi más filosóficas en cuanto a la introspección que sobre el control, pero aún así, la gente tomaba esas ideas y las distorsionaba para sus propios fines, ya sea para controlar a las masas, obtener dinero, poder, fama, etcétera.
No ha cambiado mucho en ese sentido, ¿verdad, Billy? No, simplemente encontraron la manera de darle un nuevo giro. Tenemos la versión remezclada en este momento, ¿verdad? Y entonces, de hecho, conozco a un par de personas que son pastores y han estudiado a los Anunnaki, quiero decir, a fondo, entienden y conocen todo al respecto. Les dije, bueno, ¿por qué no llevan esta información a la gente y la enseñan? Pues entonces no podré pagar mis cuentas. Esas son las palabras exactas. Las exactas palabras. No podré pagar mis cuentas. Así que sus cuentas y su estilo de vida son más importantes que difundir la verdad, porque se dan cuenta de que una vez que una persona tiene ese tipo de conocimiento, todo el sistema religioso comenzará a colapsar en su mente. Su sistema de creencias empezará a desmoronarse. Y dirán, ¿para qué los necesito? ¿Por qué motivo te estoy enviando dinero? Y comenzarán a notar como, vaya, debería estar invirtiendo ese dinero en mí mismo y en mi propio conocimiento. Así es como emprenden un viaje del héroe dentro de sí mismos y empiezan a ver la vida tal como es en realidad. Aunque es algo lamentable, considero que con el tiempo ha mejorado. Más personas están alejándose de esos sistemas de creencias religiosas dogmáticas y realmente están tratando de encontrarse a sí mismos, de descubrir más sobre ellos mismos, sobre el universo y sobre el poder divino que ya llevan dentro. Cuando una persona se da cuenta de que la voz en su cabeza no es algún ser celestial concediéndoles deseos, sino su propia voz, transformándose en la voz de sus propias cuerdas vocales internas, guiándolos en su camino. Es un proceso de ascensión en el que descubren que son ellos mismos hablándose, su yo superior comunicándose con su yo presente, intentando guiarlos en su camino. Es un proceso de crecimiento y de renacer, renacer a través de la conciencia. La conciencia elevada es la forma de renacer, no sumergiéndote en una piscina, un balde o un lago o lo que sea, pero es a través del entendimiento y el crecimiento y empezar a darse cuenta de dónde estabas hace una semana, un minuto, un año, 10 años atrás y verte a ti mismo en esos niveles más bajos y que has ascendido a través de la conciencia y renacerás muchas veces en una sola vida. Es increíble, sin embargo. Más que nunca creo en toda mi vida. Cada vez más personas buscan esta información, cada vez más personas abandonan las religiones organizadas basadas en el miedo por montones. La Iglesia Católica está contra las cuerdas, como se dice, aunque todavía tienen un poder tremendo y dinero. Y otras iglesias y otras religiones también están sufriendo porque la gente está despertando. Hay demasiada información disponible ahora que antes no había, cuando no existía este tipo de intercambio de información ni el Internet en general. La gente simplemente seguía lo que decía el sacerdote, lo que decía el pueblo, lo que decía la comunidad. Y eran estos raros los que se iban a, oye, acabo de pasar un año o dos en Egipto y aprendí todo tipo de cosas y ellos como hereje a la hoguera. Y eso era el fin. La situación ha cambiado mucho. La conciencia de la gente está despertando cada vez más. ¿Lo percibes también? Lo veo por todos lados, amigo. La gente se me acerca en todas partes y me dice, amigo, cambiaste mi vida. Empecé a investigar sobre lo que hablabas y me di cuenta de que, vaya, la información que me habían dado de generación en generación en mi familia en realidad no es del todo correcta, que hay información mucho más profunda y fuentes que contribuyeron a crear esa información que me dieron. Y están empezando a darse cuenta ahora de que hay una historia mucho más profunda. Como les digo a las personas, si vas a basar toda tu eternidad en la información de un solo libro, no deberías saber todo acerca de él, no deberías saber cómo analizarlo de arriba a abajo, no deberías adentrarte para descubrir en qué lenguas anteriores estuvo y verificar eso, buscar esas traducciones y retroceder aún más. Y una vez que comienzas a hacer eso, terminas donde terminas, en las tablillas sumerias, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, los Vedas indios, la epopeya de Gilgamesh. Terminas en el libro egipcio de Salir al Día, el libro tibetano de los muertos. Quiero decir, terminas en todos estos textos que ya están aquí, y es como, vaya, esto realmente lo hizo. Las tablillas esmeralda de Thoth. Esto sale de aquí, pero ahora veo. Puedo discernir dónde la información se tergiversó de repente. Ahora donde Thoth habla de buscar la luz y obtener la luz. Las mismas palabras de Yeshua en la Biblia moderna le agregan una pequeña frase ahí. Oh, por cierto, debes obedecer a tu amo como obedeces. Vaya, Yeshua,
no anda por ahí diciéndole a la gente que obedezca a los amos de esclavos. Vamos, en algún momento la gente tiene que despertar y darse cuenta de que esta información se añadió con el propósito de controlar y dominar, pero ya lo están haciendo. Y lo bueno es que poco a poco la gente está examinando estos textos porque hemos hablado de ellos en programas como el tuyo, como el mío y muchos otros, y están empezando a hacer preguntas que no pueden ser respondidas o que no quieren ser respondidas. Ahora están diciendo, ¿sabes qué? Mejor me echo para atrás y comienzo a investigar más por mi cuenta. Lo que me encanta de esta plataforma y de lo que hemos estado haciendo es que estamos creando investigadores, que es lo que queremos. No quiero que la gente me tome por mi palabra. Quiero que tomes nota de lo que estoy diciendo. Quiero que vuelvas, reproduzcas este video una y otra vez y comiences a buscar estas cosas y llegues a tu propio entendimiento. Y te garantizo una cosa, será ligeramente diferente al entendimiento dogmático que probablemente tenías en el momento en que comenzaste a investigar. Amigo mío, podría hablar contigo durante otras 6 horas, como suelo hacerlo. Y sin duda volverás porque me encanta conversar contigo, Bill, y creo que al público. También le encanta cuando nos reunimos. Así que antes de irme, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás realizando en el mundo? Sí, todos escuchen. Tenemos una increíble aplicación de televisión, Forbidden Knowledge TV. Pueden ir a cualquier tienda de aplicaciones Google Play, la App Store de iOS, la tienda de aplicaciones de Samsung en su televisor Samsung. Vayan a Amazon Fire TV, Roku. Descarguen la aplicación de Forbidden Knowledge TV con el número 4. Vean todo el excelente contenido. Tenemos alrededor de 3,000 episodios en la aplicación y más en camino, incluida una nueva serie sobre los Anunnaki que saldrá muy pronto. Comenzamos a filmar en unas semanas y será una serie alucinante, realizada con alta tecnología. Estamos emocionados. Estaré en un set completamente inmersivo, así que estaré dentro de sitios antiguos. Algunas tomas serán mis grabaciones originales de lugares que he visitado. Como saben, me gusta investigar por mi cuenta. ¿Algún mensaje de despedida para el público? El mensaje de despedida de Billy sería, hay algo que deben entender y lo más importante es, ustedes tienen el poder de crear su propia realidad. Dejen de ceder su poder a fuentes externas. Dejen de entregar su energía a fuentes externas y de esperar, rogar y desear. Miren dentro de sí mismos y cuando se conecten consigo mismos y emprendan su propio viaje del héroe en su interior, descubriendo más sobre quiénes son, el autoconocimiento, realizando ese viaje y confiando en el proceso, saldrán al otro lado como maestros. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero cuando el maestro está listo, aparecerá. Billy, un placer como siempre, amigo. Sigue luchando la buena batalla y hablaremos pronto, amigo. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.